Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM, martes 23 de mayo, 8:02, y partimos revisando el que ha sido uno de los temas de la semana, las ISAPRES. Se dio a conocer una nueva encuesta de CADEM que arrojó que el 73% de las personas no estaría dispuesta a que se apruebe un proyecto que disuelva la deuda. Sin embargo, hay un porcentaje muy alto que tampoco está dispuesta a que quiebren, y en ese sentido se abren a plazos más flexibles para el pago de esta deuda. Ángela Rayman nos va a contar más en el siguiente informe. La crisis por la que traspasan actualmente las instituciones de salud previsional no han dejado ajeno a nadie, y los afiliados son quienes principalmente han vivido las consecuencias de este escenario. En ese contexto, según el estudio de la plaza pública realizado por CADEM, un 73% de los encuestados no apoyaría perdonar la devolución que deben hacer las ISAPRES ante la deuda por el ajuste de la tabla única de factores. Pero paralelamente, un 77% propone llegar a un mecanismo a largo plazo para evitar la quiebra de las aseguradoras. Bueno, darle un tiempo más no sería tampoco, hemos esperado tanto que qué más da. No, yo creo que tiene que llegar a algún arreglo que sea justo para ambas partes. Mucha gente que vamos a quedar fuera si esto se acaba, y los hospitales públicos no dan para atender tanta gente. No debería haber un perdonazo como se estaba hablando, debería ser lo más justo. Y si se van a la quiebra, lo siento. Distintas opiniones que dan indicios del tono del debate que también se da en el Congreso. La ley corta de ISAPRES, presentada por el gobierno, sigue siendo el principal proyecto en discusión para dar gradualidad al fallo de la Corte Suprema. Otras propuestas también han llegado a la mesa, aunque ninguna con el apoyo necesario para su aprobación. Las aseguradoras aún no han entregado propuestas. Creo que esto hay que conjugarlo muy bien e ilumina el debate, porque a veces los factores ideológicos, los prejuicios contaminan una discusión que tiene que ser muy de cara a la ciudadanía. Ningún perdonazo para las ISAPRES, ningún recurso público adicional para las ISAPRES. Acá se requiere darle certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que están afiliados al seguro privado de salud. Lo que se está facilitando con la ley corta es que las propias ISAPRES propongan un plan de pago, eso puede ser en un plazo razonable, le devuelvan la plata a sus afiliados, pueden haber distintas modalidades de devolución, y por otro lado bajen sus planes, y eso sí tiene que ser de manera inmediata. El fallo entregado obliga a la Superintendencia de Salud a crear un mecanismo para que las aseguradoras se ajusten a la tabla única de factores, eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, disminuir los tramos etarios que aumentan el precio del plan base y eliminar a los menores de 2 años como una carga fuera de la prima GES son las principales directrices que ordena la Corte Suprema. Las prestaciones contratadas por cada afiliado no se modificarían. Los factores que se van a tener que determinar nuevamente son los de esa tabla, que se van a multiplicar por el precio base que ya traían los planes de salud antes, y esto no va a implicar ninguna alteración de las coberturas, no va a implicar ninguna alteración también de los copagos establecidos, por lo tanto no hay un cambio de plan, solamente hay un cambio en la herramienta que se utiliza para determinar el precio final. La tabla única de factores fue publicada en abril de 2020 y, a juicio del Tribunal Supremo, las ISAPRES deberían haberla aplicado a todos los contratos y no solo a los firmados después de esa fecha. Y a criterio de las aseguradoras, el fallo de ese entonces obligaba a aplicar esta tabla solo a los nuevos afiliados. Ahora todo lo cobrado en exceso para los antiguos clientes debe ser devuelto. Cuando existió, la superintendencia les dijo aplíquenla solo a los nuevos contratos. En el fondo, tampoco es que tuvo una instrucción de la superintendencia y no la cumplió. Lo que pasa es que a juicio de la Corte deberían haber empezado a aplicarla. El desbarajuste se produce cuando la Corte dice aplíqueselo en los contratos que estaban vigentes desde antes de esa fecha. Aunque las instituciones de salud del sistema privado han reiterado en más de una ocasión que están en una situación de insolvencia, según la encuesta CADEM, un 50% de las personas creen poco o nada probable este escenario, mientras que un 45% piensa que el principal problema para el Sistema Nacional de Salud ante la quiebra de las aseguradoras sería el aumento de las listas de espera y atenciones en el sector público.
Cambiemos de tema para contarles que el gobierno sigue trabajando para poder sacar adelante dos de sus reformas más emblemáticas. Una es la de pensiones, otra es la tributaria. Si hace algunos días fue el ministro Marcel quien se reunió con los partidos de la oposición precisamente para recibir propuestas y encontrar puntos en común de cara al nuevo debate tributario. Ahora fue la ministra de Trabajo, Janet Jara, quien señaló que esta semana van a continuar las conversaciones para alcanzar puntos con los distintos actores en materia de pensiones. Luego de la reunión del comité político de este lunes, la ministra Jara se refirió precisamente a la reforma de pensiones y dio a conocer que se va a reunir en los próximos días con el presidente de la CPC, Ricardo Meves, para abordar esta temática. Aquí el gobierno ha dicho reiteradamente que no tiene líneas rojas, pero su postura en todo este debate ha sido que finalmente las propuestas que lleguen tienen que ser mejores a lo que ellos presentaron, que en términos muy resumidos propone una tasa de reemplazo cercana al 70%. Escuchemos entonces las declaraciones de la ministra Jara. Tenemos, como hemos estado trabajando hace bastante tiempo, reuniones en primer lugar entre los equipos del Ministerio del Trabajo, de la DIPRES y de Hacienda para ir modelando posibilidades alternativas. Por otro lado, nos vamos a reunir con los empleadores, en particular me voy a reunir con el presidente de la CPC a propósito de esta misma temática. Y partimos esta noche a Copiapó para reunirnos con el presidente de la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados, diputado Juan Santana, también por estos temas de pensiones. El plazo es en función del objetivo y por tanto en la medida que tengamos un acuerdo el plazo va a estar definido. Lo que sí entendemos que hay voluntad de diálogo y esperamos que ahora esto se consolide en propuestas concretas y que ese diálogo se manifieste más allá de las palabras en una realidad en la cual sin duda todos vamos a tener que ceder. Además de ese tema, la ministra Jara abordó la petición que elevó la Sociedad Nacional de Agricultura para que se puedan incrementar las tasas de trabajadores extranjeros. En relación a la cuota de trabajadores migrantes, debemos señalar que la Sociedad Nacional de Agricultura la semana pasada nos solicitó evaluar la posibilidad de levantar la cuota del 15%, que es la restricción que actualmente contempla el Código del Trabajo, lo cual va a empezar a analizarse considerando que sobre todo en el trabajo de temporada existe mucho trabajador migrante que está trabajando en negro, que no tiene condiciones de seguridad social ni de seguridad y salud en el trabajo, por lo que se va a fortalecer tanto la fiscalización como también el diagnóstico actual de la cantidad de trabajadores que hay en este rubro, a fin de poder ver si se atiende o no esta petición de la SNA. Los empresarios han hecho una propuesta, pero la verdad es que este es un tema de política pública que tiene que abordar el gobierno y que previamente la va a conversar con los empleadores del agro y también con los trabajadores del sector. Según los datos preliminares de la Comisión Nacional de Energía, se espera que en octubre las cuentas de la luz tengan un alza de cerca de 20%. En concreto, los más afectados serían los clientes de mayor consumo, es decir, cuyas cuentas superan los 85.000 pesos, que verían aumentos entre 20 y 24% en los montos a pagar. Para la gran mayoría de los clientes, en tanto, las alzas rondarán el 5%. Desde la Comisión Nacional de Energía destacaron que debido al mecanismo de protección al cliente se está evitando que las alzas sean mayores. Bien, cambiamos de tema para contarles que probablemente quienes hayan estado buscando el arriendo de un departamento en el último tiempo hayan notado que las exigencias han aumentado. Por ejemplo, se están pidiendo 3 meses de garantía o documentar el año completo. ¿Cómo está evolucionando este mercado y particularmente la demanda de los arriendos? Lo vemos en el informe de María Luisa Carrión. El mes de arriendo, el mes de garantía, pero lo básico, no me pidieron más cosas, pero sí tengo amigos que les han pedido muchas cosas, como dejar documentado el año, o 3 meses de garantía, o dejar un cheque en la notaría. Y no le pidieron tantas cosas porque arrendó el departamento en el que vive hace 3 años, caso contrario al de sus cercanos que han buscado un alquiler en los últimos meses. Se considera con suerte, pese a que ha pensado en cambiarse, pero ve el mercado y se arrepiente. Prefiero no quedarme donde estoy. ¿Por esto mismo? Sí, por esto mismo. Tuve suerte de alguna forma en el lugar que estoy. Es que a las exigencias comunes algunas corredoras han sumado otras que hacen más complejo buscar un arriendo, sobre todo a los más jóvenes que por su edad tienen menos historial de pago. Lo mismo ocurre con aquellos trabajadores informales que no pueden presentar la documentación requerida. Así lo han notado, por ejemplo, desde Property Partners. ¿De qué condiciones estamos hablando?
le están pidiendo más meses de garantía, le están pidiendo avales y le están pidiendo más documentos que acrediten que van a poder cumplir en el tiempo con sus obligaciones. También otra cosa que hemos evidenciado es que la mayoría de los arriendos ahora se están haciendo en UF, al menos en nuestra oficina. Más o menos del orden de un 80% de los arriendos están ocurriendo en UF. Así los meses de garantía pueden pasar de 1 a incluso 3, los exigidos por los dueños de las propiedades. Un cambio que se ha notado, aseguran, desde este año, lo mismo que solicitar el arriendo en UF, cuya tasa pasó desde un 50% en 2021 a un 80%. Esto explican en aquellos mercados de mayor valor. Con todo, hay quienes ven en este aumento de las condiciones una dificultad más que un beneficio para el arrendador. Nuestra experiencia es siempre recomendarle a los clientes de que busquen las mayores garantías posibles sin perjudicar la posibilidad de arrendar su propiedad, porque eso siempre está en equilibrio, ¿no es cierto?, entre las garantías y las exigencias que yo quiero exigir versus tener la posibilidad que realmente me arrienden mi propiedad. Pero ¿qué es lo que pueden por ley pedir como condiciones quienes deseen arrendar una propiedad? Fuimos con un experto para que nos aclare el punto. Las partes contratantes son libres para estipular todo aquello que estiman conveniente, siempre y cuando no esté prohibido por la ley. Si la ley no lo prohíbe, pueden acordar todo aquello que ellos entiendan que es para seguridad de las obligaciones que el contrato va a generar. Es decir, no habría nada que hacer si las partes están de acuerdo o si el arrendador exige algo que el arrendatario acepta. Y acá hay dos visiones, ya sea por los montos de los arriendos en la actualidad o por las condiciones. En la estación central hay unos departamentos nuevos que están alrededor de 320 mensual con gastos comunes. Aún así es mucho porque en realidad es como, ¿y con qué me alimento? Sí, un poquito más el sueldo mínimo. Si lo vemos desde nuestro punto de vista económico nos parece difícil, pero también hemos visto muchas personas o arrendatarios que se han ido y han dejado, no se han reportado o no han informado que se fueran. Entonces quizás algunas inmobiliarias, para respaldarse de ese tipo de situaciones, acuden a eso. Dos visiones para un mercado cuya oferta ha aumentado y la demanda ha bajado. Por eso hay corredoras que ofrecen algunos descuentos para atraer al público. Muchos arrendadores están publicando sus propiedades hoy día en pesos para dar facilidades a los hogares. Adicionalmente, hemos también apreciado que muchos de los que publican propiedades hoy día están dando 50% de descuento en el primer mes y, por otro lado, dando garantías o dando facilidades de pago en lo que corresponde al mes de garantía. Es decir, pueden pagar en 3, 4 o hasta en 6 cuotas el mes de garantía. En cuanto al precio de los arriendos, hay posturas contrapuestas. Hay quienes plantean que por ahora no hay espacio para que bajen mucho más y quienes sí lo creen, dado que el mercado inmobiliario está en movimiento, ya que las tasas de los créditos han bajado levemente en las últimas semanas. Nos trasladamos hasta Argentina para contarles que en medio de la crisis inflacionaria que vive ese país, el Banco Central puso este lunes en circulación el nuevo billete, con el que busca afrontar la escalada de precios que ya supera el 108%. Se trata del nuevo papel de 2.000 pesos, que es ahora el de mayor denominación en circulación en el país trasandino y se distingue por las imágenes de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en Argentina. Sin embargo, el billete se ha hecho tendencia mundial porque entre que fue anunciado a principios de año y que entró efectivamente en circulación, ya se depreció cerca de 25% y actualmente se estima que equivale apenas a $8. Bien, con esas informaciones nos vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta para conversar un tema que preocupa particularmente en Estados Unidos. La negociación por elevar el tope de la deuda todavía no llega a acuerdo. Vamos a analizar en qué consiste y, por supuesto, cuáles son los impactos con Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por la invitación. Ricardo, partamos haciendo la bajada muy sencilla porque parece ser un tema lejano, pero que evidentemente puede tener implicancias en el resto de la economía global. En términos muy sencillos y muy resumidos, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta negociación? Bueno, palabras bien sencillas, el techo de la deuda es el dinero máximo que tiene para gastar un país. Y hoy en día estamos muy cerca de un límite
que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya estas reservas hay que aclarar que se gastaron en enero. No es algo que este techo de deuda, este presupuesto. Y hoy en día se están gastando las reservas. El problema de esto es que si se alcanza un impago por parte de Estados Unidos, sería la primera vez en la historia que caería en default. ¿Qué implica un impago? Toda la gente que esté contratada por el gobierno no recibiría sus sueldos, no habrían seguros sociales, no se le pagaría a los tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo tanto se generaría una pérdida de confianza gigantesca y probablemente marcaría un antes y un después con respecto a ver a Estados Unidos como la mayor economía del mundo. Por lo tanto, es un tema muy importante y que tiene implicancias a nivel mundial. Ricardo, y en ese sentido, tú repasas rápidamente las implicancias, pero ¿en qué escenario económico deja a Estados Unidos el no poder pagar la deuda? Porque hay estimaciones que, por ejemplo, indican que el PIB podría caer 1,5% o que cerca de 8 millones de empleos serían destruidos. ¿En qué situación económica queda Estados Unidos si es que no consiguen esta negociación? Quedaría una situación económica bastante negativa. De hecho, la bolsa de valores se estima que podría caer un 45%, y eso es una estimación de la Casa Blanca, que por lo general no es tan dramática con sus proyecciones. Por lo tanto, hoy en día la situación que estamos viendo con Estados Unidos es bastante al límite, pero hay que considerar que hemos tenido otras ocasiones en años anteriores en que también han habido estas negociaciones, se han dilatado, pero que finalmente se ha alcanzado un acuerdo, porque los congresistas y también la Casa Blanca saben lo negativo que sería un impacto precisamente de que caigan de default Estados Unidos. Por lo tanto, siempre se alcanza algún acuerdo, especialmente en los últimos días antes de que caiga de default la economía norteamericana. En ese sentido, entonces, ¿cuánto de político y cuánto de económico tiene toda esta negociación? Porque en términos económicos se pueden, desde el 1 de junio, que es la fecha límite, no es que inmediatamente se entre en el impago, sino que se pueden seguir utilizando reservas, ¿correcto? Efectivamente, de hecho el 1 de junio es una fecha estimativa que dio la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pero por ejemplo bancos grandes a nivel internacional como Goldman Sachs está estimando que el 8 de junio podría ser esta fecha límite. El tema con esto es que si bien estamos muy cerca de que se alcance esta fecha límite, van a tratar de dilatar las conversaciones porque todos quieren tomar alguna tajada política. Se convierte mucho en una conversación política porque, como comentaba anteriormente, ya todos están bastante claros que se va a tener que alcanzar un acuerdo porque la situación sería demasiado negativa y ningún congresista, y menos Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, quieren marcar un precedente de ser los líderes políticos de Estados Unidos que lleven a Estados Unidos precisamente a su primer impago en la historia. Así que es bastante complicado que suceda. El problema es que durante el tiempo que de aquí hasta el 1 de junio o el 8 de junio, que son las fechas estimativas, vamos a tener incertidumbre, vamos a tener negociaciones y todos van a tratar de buscar alguna situación política para poder tener precisamente alguna ventaja que sacar frente a sus rivales políticos. Quería preguntarte justamente por eso, porque claro, el acuerdo se va a tener que alcanzar sí o sí, pero en el intertanto hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre me imagino que está generando volatilidad en los mercados. ¿Cuánto impacto está teniendo esto en el comportamiento, por ejemplo, del dólar o de las bolsas allá? Las bolsas en general han tenido rendimientos mixtos al comenzar esta semana. Vimos que precisamente en Estados Unidos teníamos un índice Dow Jones que es de empresas más value, que son empresas más grandes y que generan bastante dividendo, que tuvo un rendimiento negativo en la jornada de ayer. El Nasdaq, que es más tecnológico, fue positivo, incentivado por este último boom de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el mercado no está prestando tanta atención de momento. Obviamente que cuando nos acerquemos a ese 1 de junio, que es la fecha que dio Janet Yellen, vamos a encontrar más incertidumbre. Y por otra parte, el dólar se ha estado apreciando por la expectativa de que, independiente de todo este revuelo, el acuerdo se va a alcanzar. Y si se alcanza el acuerdo, es bueno para Estados Unidos, por lo tanto es bueno para su moneda. Ahí también se desprende una pregunta que solemos hacernos cuando ocurren sucesos o negociaciones en la economía de Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar esto en la economía global y cómo nos podría impactar particularmente en Chile? ¿Tendríamos algún impacto o eso se descarta? Sí, habría un impacto sin lugar a dudas. Hay un dicho bien sabio que siempre lo compartimos con nuestros clientes acá en Capitalia. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría.
Básicamente es la mayor economía del mundo, es quien tiene el mayor poderío en términos de tiene la divisa que tiene mayor valor en términos de que se utiliza en gran parte del mundo para las transacciones, y obviamente habría un impacto muy fuerte por parte del billete verde. Es muy probable que se desplome el dólar estadounidense si no se alcanza un acuerdo, y eso genera obviamente que muchos cambios a nivel mundial. Por ejemplo, las exportaciones de Chile de cobre se verían beneficiadas por parte del cobre por el precio, pero se verían perjudicadas por la cotización del dólar, porque estaría más barato que precisamente ese tipo de cambio. También generaría un impacto para la bolsa a nivel general. Si bien caería mucho más fuerte la bolsa de Estados Unidos, tendría un impacto para la renta variable a nivel global, porque se genera una incertidumbre con respecto a este ítem a nivel mundial. Y algunos activos que podrían verse beneficiados serían, por ejemplo, el oro como un activo de refugio, especialmente en una época en que estaría cayendo la bolsa, en que no habría, también estaría cayendo el dólar estadounidense, no habría unas monedas seguras, probablemente vayan en búsqueda de oro, y eso también generaría algunos movimientos interesantes en los mercados internacionales. Bueno, repasemos entonces particularmente lo que ocurre con el dólar. Este lunes cerró, si no me equivoco, en 798. ¿Cómo debería comportarse en los próximos días en el sentido de lo que hemos estado conversando? ¿Incertidumbre? ¿Debería moverse con más volatilidad, quizá llegado o cerca el del 1 de junio? Efectivamente, a medida que más se dilaten estas conversaciones, deberíamos tener volatilidad en los mercados y en el tipo de cambio también. Específicamente para el dólar, mientras más nos acerquemos a un acuerdo entre los parlamentarios estadounidenses y la Casa Blanca, deberíamos tener una apreciación del billete verde. Mientras más se dilaten estas conversaciones, el dólar debería tender a caer. Por lo tanto, va a ser muy importante lo que esté sucediendo en los próximos días. Tuvimos ayer conversaciones hasta horas de la noche, bastantes horas elevadas de la noche en Estados Unidos, donde no se alcanzó nuevamente un acuerdo, pero lo bueno es que las posturas se están acercando y hay bastante optimismo que lo ha marcado específicamente el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y también Joe Biden. Por lo tanto, ese entusiasmo que se han dado por las palabras de ellos, obviamente está apoyando que el dólar esté subiendo a nivel mundial y que la situación en la bolsa, en la renta variable norteamericana, tampoco ha sido tan negativa. De hecho, ha tenido rendimientos bastante favorables en las últimas semanas. Bien, Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria, muchas gracias por analizar este tema con nosotros. Gracias por la invitación, Belén, que tenga buen día. Termina así esta edición de Agenda Económica AM. Quédese con nosotros porque ya viene Fresia Soltó con Noticias Express. Nos vemos.